Hola, hola, mi gente hermosa y apasionada por el entretenimiento, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy súper emocionado porque hoy tenemos un vídeo que sinceramente, me tiene con el corazón a mil. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, pero no de cualquier celebridad, no, hoy vamos a hablar de una figura que ha cautivado corazones alrededor del mundo, un hombre que irradia talento y carisma por donde quiera que pasa, y que recientemente nos ha dejado a todos boquiabiertos con una revelación que, déjenme decirles, ha sacudido los cimientos del Internet y los medios de comunicación. Así es, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que nos tiene a todos enamorados, y de una noticia que nos dejó sin palabras. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje increíble, lleno de datos jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucha emoción. Si eres fan de Kerem, si te intriga su vida, o si simplemente te gusta estar al tanto de las noticias más candentes del mundo del espectáculo, este es tu vídeo. Y si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida y te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y por supuesto, que dejes tu like si te gusta este vídeo. Vamos a darle con todo a esta aventura. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, vamos a hablar de Kerem Bürsin, un actor que ha trascendido las pantallas con su talento, pero que, más allá de su actuación, ha generado una conexión increíble con su público. Él no es solo un rostro bonito, es un artista que transmite pasión en cada proyecto y eso, mi gente, se siente. Hemos visto su evolución en diferentes papeles, desde el chico romántico hasta el héroe de acción, y en cada uno de ellos, nos ha demostrado que es un camaleón actoral. Pero la noticia que nos trae hoy no tiene que ver con su último papel, sino con algo mucho más personal, algo que ha revelado recientemente y que nos ha dejado a todos reflexionando. Para entender la magnitud de esta revelación, es importante poner un poco en contexto quién es Kerem. No es simplemente un actor que sale en la tele, es una persona con una historia, con unos valores, con un compromiso social que siempre ha manifestado. Su conexión con su familia, su amor por los animales, su defensa de las causas justas, son facetas de su personalidad que lo hacen mucho más que un actor. Y precisamente esa humanidad que lo caracteriza es lo que ha hecho que esta revelación impacte de forma tan profunda en sus seguidores. A lo largo de su carrera, Kerem ha sido muy reservado con su vida privada, lo cual, seamos honestos, lo hace aún más atractivo, ¿no creen? Pero esta vez decidió compartir algo íntimo, algo que nos ha dejado a todos pensando y admirando aún más su valentía. Y es que, mis queridos amigos, Kerem Bürsin, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, confesó que siempre ha sentido una profunda conexión con la naturaleza y con los animales. Hasta ahí muchos podrían decir, bueno, eso ya lo sabíamos, él siempre ha mostrado su amor por los animales. Pero la revelación va más allá. Kerem confesó que desde muy niño ha tenido la capacidad de comunicarse con los animales, una conexión que trasciende el lenguaje verbal. Sí, así como lo escuchan. Él afirma entender lo que los animales le transmiten, sentir sus emociones, comprender sus necesidades. Una declaración que sin duda ha despertado la curiosidad y el escepticismo de muchos, pero que también ha resonado profundamente en aquellos que creen en la magia de la naturaleza. ¿No es fascinante? A mí, la verdad, me dejó con la boca abierta. Esta confesión no ha sido un simple comentario al pasar, ha sido una declaración de principios que nos habla de la sensibilidad y la profundidad de este actor. Nos ha mostrado que detrás de ese hombre guapo y talentoso, hay una persona con una conexión espiritual muy fuerte, una persona que valora la vida en todas sus formas y que cree en la interconexión de todos los seres vivos. Y lo más interesante es que al hacer esta revelación, Kerem no solo ha compartido algo personal, sino que también ha abierto un debate sobre nuestra relación con el mundo animal y con la naturaleza en general. Nos ha invitado a cuestionarnos si estamos escuchando lo que el planeta nos está tratando de decir, si estamos prestando atención a las señales que nos envían los animales, si estamos valorando la vida en su totalidad. Y es que en un mundo cada vez más desconectado de la naturaleza, estas palabras de Kerem resuenan con una fuerza especial. Nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande, que no estamos solos en este planeta y que debemos aprender a convivir en armonía con todas las especies. Claro, como era de esperarse, esta revelación ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos lo han tomado con humor, otros con escepticismo, y muchos más con admiración y respeto.
Hemos visto memes, comentarios sarcásticos y, por supuesto, también mensajes de apoyo y cariño hacia Kerem. Y es que una declaración de este tipo no deja a nadie indiferente. Algunos se preguntan si Kerem está hablando en sentido figurado, otros creen que realmente tiene una capacidad especial y otros simplemente se rinden ante su encanto y lo aceptan tal como es. Lo que sí es cierto es que esta revelación ha puesto a Kerem en el centro de la conversación, una conversación que, más allá de la noticia en sí, nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con el mundo natural. Y es que en un mundo cada vez más digital y artificial, este tipo de declaraciones nos recuerdan que todavía existe la magia, la conexión con la naturaleza y la capacidad de asombro. Además, esta revelación ha puesto de manifiesto el lado más sensible y humano de Kerem. Nos ha mostrado que, más allá de su imagen de galán, hay un hombre preocupado por el medio ambiente, un hombre que valora la vida en todas sus formas y un hombre que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Y es que en un mundo donde la imagen lo es todo, la honestidad de Kerem es refrescante y admirable. Él no se esconde detrás de un personaje, él se muestra tal como es con sus virtudes y sus particularidades. Y eso, mis amigos, es lo que lo hace aún más cercano y querido por su público. Nos demuestra que las estrellas de Hollywood también son seres humanos, con sus propias inquietudes, sus propias pasiones y sus propias rarezas. Y esta es una lección muy importante que nos invita a ser auténticos, a mostrar nuestra verdadera esencia, sin importar lo que piensen los demás. Pero, vamos un poco más allá. Esta revelación de Kerem también nos habla de la necesidad de escuchar nuestro corazón, de seguir nuestras intuiciones y de conectar con nuestra esencia. Nos recuerda que todos tenemos una conexión especial con la naturaleza, solo que en muchos casos, la hemos olvidado o la hemos reprimido. Y es que en un mundo tan ruidoso y caótico, es fácil perder el contacto con nuestro yo interior y con el mundo que nos rodea. Las palabras de Kerem nos invitan a volver a conectar con esa parte de nosotros que se siente atraída por la naturaleza, por los animales, por la magia que nos rodea. Nos invitan a cerrar los ojos por un momento y a escuchar el latido de nuestro corazón, a conectar con nuestra respiración y a sentir la energía que nos une a todos los seres vivos. Y es que cuando nos reconectamos con nuestra esencia, nos volvemos más auténticos, más felices y más plenos. Y es que la conexión de Kerem con los animales no es algo nuevo en su vida. Muchos de sus fans han recordado cómo en varias entrevistas ha hablado de su amor por los perros, por los gatos, por los caballos. Incluso ha participado en campañas de protección animal, demostrando su compromiso con esta causa. Pero esta revelación de su capacidad para comunicarse con ellos le da una nueva dimensión a su relación con el mundo animal. Nos hace preguntarnos si hay algo más allá de lo que vemos, si existe una conexión telepática entre especies, si somos capaces de entendernos en un lenguaje que va más allá de las palabras. Y esta es una reflexión que puede llevar a cambios profundos en nuestra forma de relacionarnos con el planeta, con los animales y con nosotros mismos. Nos hace pensar que tal vez, la clave para la supervivencia de nuestro planeta está en aprender a escuchar a la naturaleza, en conectar con la sabiduría ancestral y en valorar la vida en todas sus formas. Además, esta revelación también ha puesto en evidencia el poder de la comunicación no verbal. En un mundo donde las palabras lo son todo, Kerem nos recuerda que la comunicación va mucho más allá del lenguaje. Los animales se comunican a través de gestos, de sonidos, de olores, de vibraciones. Y tal vez nosotros también tenemos la capacidad de entendernos sin necesidad de palabras, solo que la hemos olvidado con el tiempo. La conexión que Kerem tiene con los animales nos invita a reconectar con nuestra intuición, con nuestra sensibilidad, con nuestra capacidad de percibir más allá de lo evidente. Nos invita a confiar en nuestros sentidos, a escuchar nuestro corazón y a prestar atención a las señales que el universo nos envía. Y es que en un mundo tan racional y lógico, a veces nos olvidamos de la magia y la intuición, que son herramientas muy poderosas para conectar con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y bueno, mi gente, después de este análisis profundo, creo que podemos afirmar que la revelación de Kerem Bürsin no es una noticia más, es una invitación a reflexionar, a conectar con nuestra esencia, a valorar la vida en todas sus formas. Nos ha demostrado que la vulnerabilidad es una fortaleza, que la autenticidad es atractiva y que la magia sigue existiendo en el mundo, solo que a veces no sabemos dónde buscarla. Nos ha recordado que somos parte de algo mucho más grande, que estamos interconectados con todos los seres vivos y que nuestra relación con el planeta es fundamental para nuestra supervivencia. Y en un mundo cada vez más polarizado, más individualista y más desconectado de la naturaleza,
las palabras de Kerem son un faro de esperanza, una invitación a la empatía, a la compasión y al respeto por todas las formas de vida. Y es que al final del día, todos somos parte de la misma familia, todos compartimos el mismo planeta y todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo. Por supuesto, entiendo que algunos puedan tener dudas o escepticismo sobre esta revelación. Es normal, todos tenemos nuestras propias creencias y nuestras propias formas de ver el mundo. Pero lo que me parece importante es que las palabras de Kerem nos han invitado a cuestionar nuestras propias ideas y a abrirnos a nuevas posibilidades. Y es que el mundo está lleno de misterios, de cosas que no entendemos y de fenómenos que desafían nuestra lógica. Y en lugar de cerrarnos a lo desconocido, tal vez deberíamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a la posibilidad de que haya algo más allá de lo que vemos. Y es que al final del día, la vida es un misterio, un viaje lleno de sorpresas y de aprendizajes. Y en lugar de tratar de controlarlo todo, tal vez deberíamos dejar que fluya, dejarnos sorprender por lo inesperado y aprender a disfrutar de cada momento. Y para ser honesto, yo admiro la valentía de Kerem por compartir algo tan personal y tan íntimo. En un mundo donde las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen, él se ha mostrado auténtico, transparente y sin miedo al juicio de los demás. Y esa es una cualidad que admiro mucho en cualquier persona, la capacidad de ser uno mismo, sin importar las opiniones de los demás. Y es que al final del día, todos somos únicos, todos tenemos nuestras propias particularidades y todos tenemos algo especial que ofrecer al mundo. Y en lugar de tratar de encajar en un molde, tal vez deberíamos celebrar nuestra diversidad, nuestras diferencias y nuestras rarezas. Y al hacerlo podemos crear un mundo más inclusivo, más tolerante y más hermoso para todos. Y por último, quiero decir que esta revelación de Kerem no solo ha sido una noticia del mundo del espectáculo, ha sido una lección de vida. Nos ha recordado que la conexión con la naturaleza es fundamental para nuestro bienestar, que la empatía y la compasión son valores esenciales y que la autenticidad es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Nos ha demostrado que las estrellas de Hollywood también son seres humanos, con sus propias preocupaciones, sus propios sentimientos y sus propias particularidades. Y al hacerlo nos ha humanizado la imagen de las celebridades y nos ha invitado a verlos como personas, más allá de sus personajes en la pantalla. Y es que al final del día, todos somos iguales, todos tenemos sueños, todos tenemos miedos y todos tenemos la necesidad de conectar con los demás. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este increíble vídeo. ¡Qué viaje tan fascinante hemos tenido hoy! Hemos analizado a fondo la revelación de Kerem Bürsin, explorando sus implicaciones y reflexionando sobre el mensaje que nos deja. Hemos visto que más allá de su talento como actor, hay un ser humano sensible, conectado con la naturaleza y con una profunda empatía por los animales. Hemos entendido que su valentía al compartir esta experiencia nos invita a reconectar con nuestra propia esencia y a valorar la vida en todas sus formas. Hemos visto que su revelación ha generado un debate importante sobre nuestra relación con la naturaleza, la comunicación no verbal y la necesidad de ser auténticos. Y en resumen, hemos aprendido una valiosa lección sobre la importancia de escuchar nuestro corazón, seguir nuestras intuiciones y valorar la magia que nos rodea. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad, su apoyo es fundamental para seguir creando contenidos de calidad que les inspiren, les entretengan y les hagan reflexionar. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Y por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció la revelación de Kerem, qué piensan sobre su conexión con los animales y qué reflexión les ha dejado este vídeo. Me encanta leer sus opiniones y compartir este espacio con ustedes. Recuerden que este canal es una comunidad, un lugar donde podemos debatir, aprender y crecer juntos. Así que no duden en expresar sus ideas, sus inquietudes y sus emociones. Aquí todos son bienvenidos. Y antes de despedirme, quiero hacerles un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos, familiares y con todas aquellas personas que creen que podrían interesarse en este tema. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos y seguirnos en nuestras redes sociales. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo información valiosa, reflexiones profundas y momentos divertidos. Juntos podemos llegar más lejos. Así que una vez más, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias por su energía. Les envío un abrazo gigante lleno de luz y buena vibra.
Y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los misterios de la vida y la magia del entretenimiento. Hasta la próxima, mi gente hermosa. No olviden sonreír.